El relojero ciego, una obra de Richard Dawkins. Prefacio. Este libro está escrito con la convicción de que nuestra propia existencia, presentada alguna vez como el mayor de todos los misterios, ha dejado de serlo, porque el misterio está resuelto. Lo resolvieron Darwin y Wallace, aunque todavía continuaremos añadiendo observaciones a esta solución durante algún tiempo. Escribí este libro porque me sorprendió la cantidad de gente que no solo parecía ignorar esta elegante y bella solución a un problema tan profundo, sino que en muchos casos ignoraban realmente que hubiese un problema. Se trata de un problema de complejidad de diseño. El ordenador con el que estoy escribiendo estas palabras tiene una capacidad de almacenamiento de unos 64 KB. Un byte es la unidad que se utiliza para almacenar cada carácter de un libro. El ordenador fue diseñado de una manera consciente y fabricado deliberadamente. El cerebro con el que se está comprendiendo mis palabras es un conjunto de unos 10 millones de kiloneuronas. Muchas entre estos miles de millones de células nerviosas tienen más de 1000 cables eléctricos, cada una de las que las conectan con otras neuronas. A nivel genético molecular, cada célula somática de las más de 1 billón existentes contiene una información digital meticulosamente ordenada, unas 1000 veces mayor que la de mi ordenador. La complejidad de los organismos vivos va pareja con la elegante eficiencia de su diseño aparente. Si alguien no está de acuerdo con que este diseño tan complejo pide a gritos una explicación, me rindo. Pero no, pensándolo bien, no me rindo, porque una de las finalidades de este libro es la de transmitir algunas de las verdaderas maravillas de la complejidad biológica a aquellos cuyos ojos no han sido abiertos a las mismas. En todo caso, después de haber creado un misterio, una finalidad importante consiste en eliminarlo, explicando la solución. Explicar es un arte difícil. Se puede explicar algo de forma que un lector comprenda las palabras o de forma que el lector lo sienta en la médula de sus huesos. Para hacer esto último, a veces no es suficiente presentar la evidencia ante el lector de una manera desapasionada. Hay que transformarse en abogado y utilizar los trucos de la abogacía. Este libro no es un tratado científico desapasionado. Otros libros sobre el darwinismo lo son, muchos de ellos excelentes e informativos, y deberían leerse juntamente con este. Lejos de ser desapasionado, tengo que confesar que algunas partes de este libro están escritas con una pasión que en una revista científica profesional podría provocar comentarios. Por supuesto, se trata de informar, pero también se trata de persuadir, incluso si se puede decir el propósito sin presunción. Inspirar. Quiero inspirar al lector una visión de nuestra propia existencia confrontada como un misterio escalofriante y transmitirle simultáneamente toda la excitación del hecho de que se trata
de un misterio con una solución elegante a nuestro alcance. Además, quiero persuadir al lector no solo de que la visión darwiniana del mundo es cierta, sino de que es la única teoría conocida que en principio podría resolver el misterio de nuestra existencia. Esto la convierte en una teoría doblemente satisfactoria. Un buen planteamiento podría ser que el darwinismo fuese cierto no solo en este planeta, sino en todos los del universo en los que pudiera hallarse vida. Hay un aspecto que me separa de los abogados profesionales. Un abogado o a un político se les paga para que ejerciten su pasión o persuasión en nombre de un cliente o de una causa en la cual puede que no crean en privado. Yo nunca he hecho esto ni lo haré. Puede que no siempre esté en lo cierto, pero me preocupo intensamente de lo que es verdad y nunca digo algo que no crea que sea cierto. Recuerdo haber quedado impresionado durante una visita a una asociación universitaria para discutir con unos creacionistas. En la cena, después del debate, estaba sentado junto a una mujer joven que había pronunciado un discurso más o menos apasionado en favor del creacionismo. Era obvio que no podía ser una creacionista, por lo que le pedí que me dijera honestamente por qué lo había hecho. Admitió que simplemente estaba practicando su habilidad en el debate y encontró más desafiante defender una posición en la que no creía. Al parecer, es una práctica frecuente de estas asociaciones universitarias decir a los oradores de qué lado tienen que estar. Sus propias creencias no entran en juego. He recorrido un largo camino para realizar la desagradable tarea de hablar en público porque creo en la veracidad del tema que se me pide que defienda. Cuando descubrí que los miembros de esa sociedad utilizaban un tema como vehículo para practicar juegos de palabras, decidí rechazar futuras invitaciones de esta clase de asociaciones que fomentan una defensa falsa de principios en los que está en juego una verdad científica. Por razones que no tengo del todo claras, el darwinismo parece necesitar una defensa mayor que otras verdades establecidas de manera similar en otras ramas de la ciencia. Muchos de nosotros no comprendemos la teoría cuántica o las teorías de Einstein sobre la relatividad general y en especial, pero esto no nos lleva a oponernos a estas teorías. El darwinismo, a diferencia del einsteinismo, aparece contemplado como un hermoso juego por aquellos críticos que muestran un cierto grado de ignorancia. Supongo que un problema con el darwinismo, como Jacques Monod observó con perspicacia, es que todo el mundo cree que lo comprende. Es, por supuesto, una teoría remarcadamente simple, bastante infantil. Podría pensarse, en comparación con casi toda la física y las matemáticas. En esencia, equivale simplemente a la idea de que donde hay posibilidades de que se produzcan variaciones hereditarias, la reproducción no aleatoria tiene consecuencias que pueden llegar lejos si hay tiempo para que se acumulen. Aún así, tenemos buenos fundamentos para creer que esta simplicidad es decepcionante. No hay que olvidar
que aunque parezca una teoría simple, nadie pensó en ella hasta que lo hicieron Darwin y Wallace a mediados del siglo XIX, casi 300 años después de los Principia de Newton y más de 2000 años después de la medición de la Tierra por Eratóstenes. ¿Cómo una idea tan simple pudo permanecer oculta para pensadores del calibre de Newton, Galileo, Descartes, Leibniz, Hume y Aristóteles? ¿Por qué tuvo que esperar a dos naturalistas de la época victoriana? ¿Dónde se equivocaron los filósofos y matemáticos que la pasaron por alto? ¿Y cómo una idea tan importante no ha sido absorbida todavía en amplios sectores de la conciencia popular? Es casi como si el cerebro humano estuviese diseñado específicamente para no entender el darwinismo o para encontrarlo difícil de creer. Tomemos, por ejemplo, el tema del azar, dramatizado frecuentemente como el azar ciego. La mayoría de la gente que ataca al darwinismo se lanza con una vehemencia casi impropia hacia la idea errónea de que no hay otra cosa distinta del mero azar en esta teoría, dado que la complejidad de los seres vivos encarnan la antítesis total del azar. Si se piensa esto del darwinismo, resultará fácil refutarlo. Una de mis tareas consistirá en destruir este mito tan ampliamente extendido de que el darwinismo es una teoría de azar. Otro aspecto por el que parecemos predispuestos a no creer en el darwinismo es que nuestros cerebros están construidos para tratar sucesos en escalas de tiempo radicalmente diferentes a las que caracterizan los cambios evolutivos. Estamos equipados para apreciar procesos que tardan segundos, minutos, años o, como mucho, décadas en completarse. El darwinismo es una teoría de procesos acumulativos tan lentos que precisan entre miles y millones de décadas para completarse. Todos nuestros juicios intuitivos de lo que puede ser probable resultan erróneos en muchos órdenes de magnitud. Nuestro bien sintonizado aparato de escepticismo y teoría de la probabilidad subjetiva falla por una gran margen, porque está sintonizado, irónicamente, por la propia evolución para trabajar dentro de una vida de unas pocas décadas. Se requiere un gran esfuerzo de imaginación para escapar de esta prisión de la escala de tiempo familiar, un esfuerzo en el que yo trataré de ayudar. Un tercer aspecto en el que nuestros cerebros parecen estar predispuestos a resistirse al darwinismo proviene de nuestro gran éxito como diseñadores creativos. Nuestro mundo está dominado por proezas de ingeniería y obras de arte. Estamos acostumbrados a la idea de que la elegancia compleja indica un diseño artesanal premeditado. Esta es probablemente la razón más poderosa de la creencia mantenida por la mayoría de la gente en algún tipo de deidad sobrenatural. Fue necesario un gran salto de la imaginación de Darwin y Wallace para ver que
En contraposición a toda intuición, hay otro camino que, una vez comprendido, constituye una manera mucho más plausible de que surja un diseño complejo partiendo de otro primitivo más simple. Un salto tan grande de la imaginación que aún hoy en día mucha gente parece reacia a realizar. La finalidad principal de este libro es, pues, ayudar al lector a dar ese salto. Los autores esperan, naturalmente, que sus libros tengan un impacto duradero mejor que efímero, pero cualquier abogado, además de exponer su interminable parte del caso, debe responder también a sus colegas con puntos de vista opuestos o aparentemente opuestos. Existe el riesgo de que algunos de estos argumentos, a pesar de la vehemencia que pueden originar hoy día, parezcan terriblemente anticuados en las décadas venideras. Con frecuencia se ha observado la paradoja de que la primera edición de El origen de las especies presentaba el argumento de una forma más clara que la sexta. Esto se debe a que Darwin se sintió obligado en ediciones posteriores a responder a las críticas de la primera edición, críticas que hoy parecen tan anticuadas que las respuestas se encuentran en el camino e incluso en lugares fuera del mismo. Sin embargo, no hay que caer en la tentación de ignorar las críticas de los colegas que están de moda y que uno sospecha que son prodigios pasajeros, por razones de cortesía no solo hacia estos críticos, sino también hacia sus, por otra parte, confusos lectores. Aunque tengo mis propias ideas sobre qué capítulos del libro demostrarán ser, por esta razón, eventualmente efímeros, el lector y el tiempo lo juzgarán. Me preocupa ver que algunas amigas, afortunadamente no muchas, tratan el uso del pronombre impersonal masculino como si se mostrara intención de excluirlas. Si hubiese que hacer alguna exclusión, por suerte no hay que hacerla. Pienso que excluiría antes a los hombres, aunque cuando hice una vez una tentativa de referirme a mis lectores en abstracto como ella, una feminista me denunció por fomentar la condescendencia. Debería decir él o ella y suyo o suya. Esto es fácil de hacer si a uno no le preocupa el lenguaje, y si esto sucede, no merece tener lectores de ningún sexo. En este libro he vuelto a las reglas convencionales de los pronombres. Puedo referirme al lector como él, sin pensar que mis lectores sean específicamente masculinos, más de lo que un orador francés piensa que una mesa es femenina. De hecho, creo que pienso con más frecuencia que mis lectores son mujeres, pero este es un problema personal y no me gustaría que tales consideraciones interfirieran con la forma de utilizar mi lengua materna. Personales también son algunas de mis razones de agradecimiento. Aquellos a los que no puedo hacer justicia lo comprenderán. Mis editores no vieron razones para ocultarme la identidad de sus árbitros, uno de los críticos. Los verdaderos críticos tienen el mismo aire que muchos americanos por debajo de los 40 y critican los libros solo después de publicados
cuando ya es muy tarde para que el autor haga algo al respecto, por lo que me he beneficiado en gran parte de las sugerencias de John Krebs, otra vez, John Durant, Graham Kyre Smith, Jeffrey Levington, Michael Rius, Anthony Hallam y David Payet. Richard Gregory criticó amablemente el capítulo 12 y la versión final se benefició con su completa desaparición. Mark Ridley y Alan Griffin, que ya no son mis estudiantes, incluso oficialmente, son junto con Bill Hamilton las lumbreras que encabezan el grupo de colegas con los que discuto sobre evolución y de cuyas ideas me beneficio casi a diario. Pamela Walsh, Peter Atkins y John Dawkins han criticado positivamente varios capítulos. Sarah Bune introdujo numerosas mejoras y John Griffin corrigió un error importante. Alan Griffin y Will Atkinson me aconsejaron sobre problemas de cálculo y los componentes del Apple Macintosh Syndicate del Departamento de Zoología me permitieron amablemente dibujar bioformas en su impresora láser. Una vez más me he beneficiado del dinamismo incansable con el que Michael Rogers, ahora en Logman, lleva a cabo todo lo que se le pone por delante. Él y Mary Cunan de Norton apretaron con habilidad el acelerador a mi moral y el freno a mi sentido del humor. Siempre que fue preciso, escribí el libro durante un permiso sabático concedido amablemente por el Departamento de Zoología y el New College. Por último, una deuda que debería haber reconocido en mis libros anteriores, el sistema tutorial de Oxford y mis muchos alumnos de las tutorías en zoología a lo largo de los años me han ayudado a practicar las escasas habilidades que pueda tener en el difícil arte de explicar. Richard Dawkins, Oxford, 1986. Explicar lo muy improbable. Nosotros, los animales, somos las cosas más complejas del universo conocido. El universo que conocemos, por supuesto, es un pequeño fragmento del universo real. Puede haber objetos más complejos que nosotros en otros planetas y es posible que algunos ya conozcan nuestra existencia, pero esto no altera la idea que quiero desarrollar. Las cosas complejas merecen siempre una explicación muy especial. Queremos saber cómo empezaron a existir y por qué son tan complejas. Es probable que la explicación, como se discutirá más adelante, sea la misma en términos generales para todas las cosas complejas de cualquier lugar del universo. La misma para nosotros que para los chimpancés, los gusanos, los robles y los monstruos del espacio exterior. Por contraposición, no es la misma para lo que llamaré cosas simples, como rocas, nubes, ríos, galaxias y estrellas. Estas cosas son materia de la física. Los chimpancés, los perros, los murciélagos, las cucarachas, la gente, los gusanos, las flores, las bacterias y los seres de otras galaxias son materia de la biología. La diferencia está en la complejidad del diseño. La biología es el estudio de las cosas complejas que dan la apariencia de haber sido diseñadas con un fin. La física es el estudio de las cosas simples que no nos incitan a invocar un diseño. A primera vista, los artefactos hechos por el hombre, como los ordenadores y los coches, parecen constituir excepciones. Son complejos y están obviamente diseñados con una finalidad
pero aún así no tienen vida y están hechos de metal y plástico en lugar de carne y hueso. En este libro serán tratados como objetos biológicos. La reacción del lector puede constituir en preguntar, sí, pero ¿son realmente objetos biológicos? Las palabras son nuestros sirvientes, no nuestros amos. Por diferentes razones encontramos conveniente utilizar palabras con distinto sentido. La mayoría de los libros de cocina clasifican la langosta como un pez. Los zoólogos podrían extrañarse bastante sobre este punto y señalar que las langostas podrían llamar peces a los humanos con mayor justicia, ya que los peces son una especie más cercana a los humanos que las langostas. Y hablando de justicia y de langostas, he oído que un tribunal tuvo que decidir recientemente sobre si las langostas eran insectos o animales. El tema surgió al discutir si se debería permitir que la gente cociese vivas a las langostas. Desde un punto de vista zoológico, las langostas ciertamente no son insectos, son animales, pero también lo son los insectos y lo somos nosotros. No tiene especial interés ponerse a discutir sobre la forma en que distintas personas utilizan las palabras, aunque en mi vida no profesional estoy bastante dispuesto a discutir con la gente que cuece las langostas vivas. Los cocineros y los abogados necesitan utilizar las palabras con un estilo propio especial, igual que yo en este libro. No importa si los coches y los ordenadores son realmente objetos biológicos. La idea es que si encontráramos cualquier cosa con este grado de complejidad en un planeta, no tendríamos duda en concluir que allí existiría vida o que existió en algún momento. Las máquinas son productos directos de las cosas vivas. Su complejidad y diseño se derivan de ellos y son indicativas de la existencia de vida en un planeta. Esto mismo se aplica a los fósiles, esqueletos y cadáveres. He mencionado que la física es el estudio de las cosas simples, lo cual en principio puede resultar extraño. La física parece un tema complejo porque sus ideas son difíciles de comprender. Nuestros cerebros fueron diseñados para comprender la caza y la recolección y aparcamiento y la reproducción. Un mundo de objetos de tamaño medio moviéndose en 3 dimensiones con una velocidad moderada. Estamos mal equipados para comprender lo muy pequeño y lo muy grande, cosas cuya duración se mide en picosegundos o en gigaaños, partículas que no tienen posición, fuerzas y campos que no podemos ver o tocar, que conoceremos solo porque afectan a las cosas que podemos ver o tocar. Pensamos que la física es compleja porque nos resulta difícil entender y porque los libros de física están llenos de complejos cálculos matemáticos. Pero los objetos que estudian los físicos son básicamente, y a pesar de todo, objetos simples. Son nubes de gases o pequeñas partículas o conjuntos de materia uniforme, como los cristales, con patrones atómicos repetidos prácticamente de manera infinita. No tienen, de acuerdo con los patrones biológicos, partes complejas
Incluso los grandes objetos físicos, como las estrellas, están formados por un conjunto de elementos bastante limitado, ordenados más o menos al azar. El comportamiento de los objetos físicos no biológicos es tan simple que es posible usar el lenguaje matemático existente para describirlo. Y es por ello por lo que los libros de física están llenos de cálculos. Los libros de física pueden ser complejos, pero al igual que los coches y los ordenadores, son producto de unos objetos biológicos. Los cerebros humanos, los objetos y fenómenos descritos en un libro de física son más simples que una sola célula del cuerpo de su autor. Y el autor está formado por billones de estas células, la mayoría de las cuales son diferentes entre sí y se encuentran organizadas con una intrincada arquitectura y dirigidas con precisión hasta formar una máquina capaz de escribir un libro. Nuestros cerebros no están mejor equipados para manejar complejidades extremas que para manejar tamaños extremos u otros problemas extremos de la física. Nadie ha podido hallar todavía los cálculos matemáticos para describir la estructura y el comportamiento de un objeto tal como un físico o incluso una de sus células. Lo único que podemos hacer es tratar de comprender algunos de los principios generales sobre el funcionamiento de los seres vivos y el porqué de su existencia. Aquí es donde empezamos. Queríamos saber por qué existimos nosotros y todas las demás cosas complejas. Podemos contestar ahora esta pregunta en términos generales, aún sin ser capaces de comprender los detalles de la propia complejidad. Para poner un ejemplo, la mayoría de nosotros no comprendemos cómo funciona un aeroplano. Probablemente sus constructores tampoco lo entienden en su totalidad. Los especialistas en motores no comprenden totalmente la problemática de las alas, y los especialistas en alas conocen los motores solo de una forma vaga. Los especialistas en alas tampoco comprenden su tema con una precisión matemática absoluta. Pueden predecir cómo se comportarán unas alas en condiciones de turbulencia solo con examinarlas en un túnel de aire o mediante una simulación en un ordenador, más o menos lo que podría hacer un biólogo para entender la mecánica de un animal. Pero a pesar de lo incompleto de nuestra comprensión sobre cómo funciona un aeroplano, todos sabemos cómo se originó. Fue diseñado por unas personas en una mesa de dibujo. Después, otras personas fabricaron las piezas a partir de estos dibujos, y luego muchas más personas, con ayuda de máquinas diseñadas también por personas, atornillaron, remacharon, soldaron y encolaron las piezas, colocando cada una en su sitio correcto. El proceso por el cual se originó un aeroplano no es fundamentalmente misterioso para nosotros, porque lo construyeron seres humanos. Colocar piezas de forma sistemática para realizar un diseño con una finalidad es algo que sabemos y comprendemos, porque lo hemos experimentado directamente, aunque solo haya sido con nuestros juegos infantiles de construcciones. ¿Qué pasa con nuestros propios cuerpos? Cada uno de nosotros es una máquina como un aeroplano.
solo que mucho más compleja. Fuimos también diseñados en una mesa de dibujo y nuestras piezas montadas por un hábil ingeniero. La respuesta es no. Es una respuesta sorprendente y la conocemos y entendemos tan solo desde hace alrededor de un siglo. Cuando Charles Darwin explicó este tema por primera vez, mucha gente no quiso o no pudo entenderle. Lo mismo rehusé llanamente creer la teoría de Darwin cuando la oí por primera vez siendo niño. A lo largo de la historia, hasta la segunda mitad del siglo XIX, casi todo el mundo creyó firmemente en lo contrario, la teoría del diseñador consciente. Mucha gente todavía lo cree, quizás porque la verdad, la explicación darwiniana de manera propia de nuestra propia existencia no forma parte todavía, lo que resulta curioso, de los programas de educación. Por ese motivo se la interpreta más erróneamente. El relojero de mi título ha sido tomado prestado de un famoso tratado escrito por William Paley, teólogo del siglo XVIII. Su Natural Theology or Evidences of the Existence and Attribute of the Diet collected from Appearance of Natural. Teología natural o pruebas de la existencia y atributos de la divinidad recogidas a partir de los aspectos de la naturaleza. Publicado en 1802, es la exposición más conocida del argumento del diseño, el argumento que más ha influido para demostrar la existencia de un Dios. Es un libro que admiro en gran medida porque en su tiempo su autor tuvo éxito haciendo lo que yo estoy luchando por hacer ahora. Él tenía una idea que expresar, creía firmemente en ella y no ahorró esfuerzos para expresarla con claridad. Sentía un respeto peculiar por la complejidad del mundo de los seres vivos y observó que requería un tipo de explicación muy especial. En la única cosa en que se equivocó, y hay que admitir que se trataba de algo bastante importante, fue en la explicación. Él dio la tradicional respuesta religiosa al acertijo, pero la articuló de una manera más clara y convincente de lo que lo habían hecho todos hasta entonces. La verdadera explicación, sin embargo, era totalmente distinta y tuvo que esperar la llegada de uno de los pensadores más revolucionarios de todos los tiempos, Charles Darwin. Paley comienza su Natural Theology con un famoso pasaje. Supongamos que al cruzar un zarzal, mi pie tropieza con una piedra y se me pregunta cómo esa piedra ha llegado hasta allí. Probablemente podría contestar que por lo que yo sabía había estado allí desde siempre. Quizás tampoco sería fácil demostrar lo absurdo de esta respuesta. Pero supongamos que hubiese encontrado un reloj en el suelo y se me preguntase qué había sucedido para que el reloj estuviese en aquel sitio. Yo no podría dar la misma respuesta que antes de que, por lo que yo sabía, el reloj podía haber estado allí desde siempre. Paley aprecia aquí la diferencia entre los objetos físicos naturales, como las piedras, y los objetos diseñados y fabricados, como los relojes. Continúa exponiendo la precisión con la que están hechos los engranajes y muelles de un reloj y la complejidad con la que están montados.
Si en un zarzal encontráramos un objeto similar a un reloj, aunque desconociéramos cómo se podría haber producido su existencia, su precisión y la complejidad de su diseño nos forzaría a concluir que el reloj debió tener un fabricante que debió de existir en algún momento y en algún lugar, un artífice o artífices que lo construyeran con una finalidad cuya respuesta encontramos en la actualidad, que concibió su construcción y diseñó su utilización. Nadie podría contrariar razonablemente esta conclusión, insiste Paley, aunque esto es justo lo que hace en realidad el ateo cuando contempla las obras de la naturaleza, ya que cada indicación de una idea, cada manifestación de diseño que existe en el reloj, existe en las obras de la naturaleza, con la diferencia por parte de estas de ser tan excelsas o más y en un grado que supera todo cálculo. Paley introduce una idea con descripciones bellas y reverentes de la maquinaria diseccionada de la vida, comenzando con el ojo humano, uno de los ejemplos favoritos que Darwin utilizaría posteriormente y que volverá a aparecer a lo largo de este libro. Paley compara el ojo con un instrumento diseñado como el telescopio para concluir que existen exactamente las mismas pruebas de que el ojo fue hecho para la visión, como de que el telescopio fue hecho para ayudarle en su función. Por lo tanto, el ojo debe haber tenido un diseñador de la misma forma que lo tuvo el telescopio. El argumento de Paley está formulado con una sinceridad apasionada e ilustrado con los conocimientos biológicos más avanzados de su tiempo, pero es erróneo, gloriosa y rotundamente erróneo. La analogía entre el telescopio y el ojo, entre un reloj y un organismo vivo, es falsa, aunque parezca lo contrario. El único relojero que existe en la naturaleza es la fuerza ciega de la física, aunque desplegada de manera especial. Un verdadero relojero tiene una previsión, diseña sus engranajes y muelles y planifica las conexiones entre sí con una finalidad en mente. La selección natural, el proceso automático, ciego e inconsciente que descubrió Darwin y que ahora sabemos que es la explicación de la existencia y forma de todo tipo de vida con un propósito aparente, no tiene ninguna finalidad en mente, no tiene mente ni imaginación, no planifica el futuro, no tiene ninguna visión, ni previsión, ni vista. Si pudiese decirse que cumple una función de relojero en la naturaleza, esta es la de relojero ciego. Explicaré todo esto y mucho más, pero una cosa que no haré será despreciar las maravillas de los relojes vivos que tanto inspiraron a Paley. Por el contrario, trataré de ilustrar mi opinión de que aquí Paley podía haber ido incluso más lejos cuando se trata de esta sensación de reverencia ante los relojes vivos. No cedo ante nadie. Siento que tengo más cosas en común con el reverendo William Paley que con un distinguido filósofo moderno, un ateo muy conocido con el que discutí una vez este tema durante una cena. Le dije que no me podía imaginar ser ateo antes de 1859, cuando se publicó El origen de las especies de Darwin. ¿Y qué pasa con Hume?
explicó el filósofo. ¿Cómo explicó Hume la compleja organización del mundo vivo? Pregunté. No lo hizo. Contestó el filósofo. ¿Por qué necesita una explicación especial? Paley sabía que era necesaria una explicación especial. Darwin lo sabía y sospecho que en lo profundo de su corazón, mi compañero, el filósofo, también lo sabía. En cualquier caso, mi trabajo consistirá en demostrarlo aquí. Respecto a David Hume, se ha dicho a veces que el gran filósofo escocés disponía del argumento del diseño un siglo antes que Darwin, pero lo que Hume hizo fue criticar la lógica de la utilización del aparente diseño de la naturaleza como prueba positiva de la existencia de un Dios. No ofreció ninguna explicación alternativa a este aparente diseño, pero dejó planteada la cuestión. Un ateo anterior a Darwin podría haber dicho, siguiendo a Hume, no tengo una explicación del complejo diseño biológico. Todo lo que sé es que Dios no es una buena explicación. De manera que debemos esperar y rogar que alguien ofrezca otra mejor. Puedo presentir que esta postura, aunque lógicamente sensata, debía de dejar una sensación de honda insatisfacción y que, aunque el ateísmo pudiera mantenerse de una forma lógica antes de Darwin, este hizo posible el ser un ateo completo, intelectualmente hablando. Me gustaría pensar que Hume estaría de acuerdo, pero algunos de los escritos sugieren que subestimaba la complejidad y belleza del diseño biológico. El joven naturalista Charles Darwin podría haberle enseñado una o dos cosas al respecto, pero Hume llevaba muerto 40 años cuando Darwin se matriculó en la Universidad de Edimburgo. He hablado de complejidad y de diseño aparente muy a la ligera, como si el significado de estas palabras fuese obvio. En cierto sentido lo es. La mayoría de la gente tiene una idea intuitiva de lo que significa la complejidad, pero estas nociones, complejidad y diseño, son tan importantes en este libro que debo tratar de captar con más precisión, en palabras, nuestra sensación de que hay algo especial sobre las cosas complejas, aparentemente diseñadas. ¿Qué es una cosa compleja? ¿Cómo la reconocemos? ¿En qué sentido es cierto que un reloj o un aeroplano o un 100 pies o una persona son complejos y la luna, sin embargo, es simple? El primer punto que se nos podría ocurrir como atributo necesario para que una cosa sea compleja es que tenga una estructura heterogénea. Una tarta o un requesón son simples en el sentido de que si cortamos en dos, las dos porciones tienen la misma constitución interna. El requesón es homogéneo. Un coche es heterogéneo. A diferencia del requesón, casi todas las partes del coche son diferentes entre sí. El doble de una mitad del coche no permite formar otro coche. Esto nos lleva con frecuencia a decir que un objeto complejo, en contraposición con uno simple, tiene muchas partes y que éstas son de varios tipos. Esta heterogeneidad o composición de muchas partes puede ser una condición necesaria, pero no es suficiente. Muchos objetos tienen muchas partes y son heterogéneos en cuanto a su estructura interna, sin ser complejos en el sentido en el que quiero utilizar el término. El Mont Blanc
por ejemplo, está compuesto de muchos tipos de rocas mezcladas de tal forma que si cortamos la montaña por cualquier parte, las dos partes diferirán entre sí en su constitución interna. El Mont Blanc tiene una heterogeneidad estructural que no posee el requesón, pero aún así no es complejo en el sentido en que un biólogo utiliza el término. Probemos otra dirección en nuestra búsqueda de una definición de complejidad haciendo uso de la idea matemática de probabilidad. Supongamos que ensayamos la siguiente definición. Una cosa compleja es algo cuyas partes constituyentes están ordenadas de forma que es improbable que se haya originado solo por azar. Recordando un ejemplo de un conocido astrónomo, si cogemos las piezas de un aeroplano y las mezclamos al azar, la probabilidad de que se produzca el montaje de un Boeing que funcione es extremadamente pequeña. Existen miles de millones de maneras posibles de montar las piezas de un aeroplano y de estas solo una o unas pocas constituirán en realidad un aeroplano, pues todavía hay más formas de combinar las partes de un ser humano. Este enfoque para encontrar una definición de complejidad es prometedor, pero se necesita algo más. Hay miles de millones de formas de mezclar los fragmentos del Mont Blanc y podría decirse que solo una de ellas es el Mont Blanc. Así pues, ¿qué es lo que hace que un aeroplano y un ser humano sean complejos y el Mont Blanc sea simple? Un acúmulo cualquiera de piezas antiguas mezcladas es único y contemplándolo retrospectivamente tan improbable como cualquier otro. Los montones de piezas de un desguace de aviones son únicos. No hay dos montones idénticos. Si se dejan caer piezas de aeroplanos en montones, la probabilidad de que se produzca exactamente la misma ordenación de la chatarra dos veces es casi tan baja como la probabilidad de que se monte un aeroplano que funcione. Así pues, ¿por qué no podemos decir que un vertedero de basura o el Mont Blanc o la luna son tan complejos como un aeroplano o un perro? ¿Por qué en todos estos casos el ordenamiento de los átomos es también improbable? El candado de mi bicicleta funciona mediante combinaciones y tiene 4096 posiciones diferentes. Cada una de ellas es igualmente improbable en el sentido de que si hace girar al azar cada una de las 4096 posiciones tiene la misma probabilidad de aparecer. Puedo hacer girar las ruedecillas al azar, ver cualquier número que aparezca y exclamar con una visión retrospectiva: ¡qué divertido! La probabilidad de que apareciera este número era de 1 en 40%, de 1 a 40%. Un pequeño milagro. Esto equivale a contemplar la ordenación particular de las rocas en una montaña o de los fragmentos de metal en una pila de chatarra como complejos, pero realmente solo una de esas 4096 posiciones tiene un interés particular. La combinación 1207 es la única que abre el candado. La rareza del número 1207 no tiene nada que ver con la percepción retrospectiva. Estaba especificado de antemano por el fabricante. Si se hacen girar las ruedecillas al azar y se acierta con la combinación 1207,
a la primera. Se podría robar la bicicleta y aparecería un pequeño milagro. Si por suerte encontramos la combinación de uno de esos cerrojos múltiples que tienen las cajas fuertes de los bancos, entonces parecería un milagro mayor, ya que las probabilidades en contra son de muchos millones a una, y en este caso se podría robar una fortuna. Ahora bien, acertar el número de la suerte que abre la caja fuerte del banco es equivalente en nuestra analogía a tirar trozos de metal al azar y que se produzca el montaje de un Boeing 747. De todos los millones de posiciones únicas y retrospectivamente igualmente improbables de la combinación del cierre, solo una abre la cerradura. De igual manera que todos los millones de ordenaciones únicas y complementadas retrospectivamente igualmente improbables de un montón de chatarra, solo una o muy pocas volarán. La rareza del ordenamiento que vuela o que abre la caja no tiene nada que ver con la percepción retrospectiva. Están especificadas de antemano. El fabricante de cerraduras preparó la combinación y se la comunicó al director del banco. La capacidad de volar es una propiedad de cualquier aeroplano que nosotros especificamos de antemano. Si vemos un avión en el aire, podemos estar seguros de que no se montó tirando trozos de metal al azar, porque sabemos que las probabilidades en contra de que un conglomerado aleatorio sea capaz de volar son demasiado grandes. Si consideramos todas las formas posibles como podrían haberse mezclado las rocas del Mont Blanc, es cierto que solo una formaría el Mont Blanc como lo conocemos, pero el Mont Blanc como lo conocemos no está definido con antelación. Cualquier manera de mezclar las rocas de entre un gran número sería etiquetada como una montaña y podría llamarse Mont Blanc. No hay nada especial sobre el Mont Blanc que conocemos, nada especificado de antemano, nada equivalente a un aeroplano despegando o a la puerta de una caja fuerte abriéndose y cayendo el dinero fuera. ¿Cuál es el equivalente de la puerta de una caja fuertemente abriéndose y cayendo el dinero fuera? ¿Cuál es el equivalente de la puerta de una caja fuerte abriéndose o de un avión volando en el caso de un organismo vivo? Bien, a veces es casi literalmente lo mismo. Las golondrinas vuelan. Como hemos visto, no es fácil construir una máquina voladora. Si se observan las células de una golondrina y se colocan juntas al azar, la probabilidad de que el objeto resultante vuele no es, para nuestros propósitos, distinta de cero. No todos los seres vivos vuelan, pero hacen otras cosas que son igualmente poco probables y que pueden ser igualmente especificadas de antemano. Las ballenas no vuelan pero nadan, y lo hacen con la misma eficiencia con la que vuelan las golondrinas. La probabilidad de que un conjunto de células de ballena puestas juntas al azar pudiera nadar, dejando sentado el nadar tan rápida y eficientemente como lo hace en realidad una ballena, es despreciable. En este punto, algún filósofo con los ojos de halcón, los halcones tienen ojos muy agudos, no
se podrían hacer ojos de halcón mezclando lentes y células sensoriales al azar. Podría empezar a murmurar algo sobre un argumento circular. Las golondrinas vuelan, pero no nadan, y las ballenas nadan, pero no vuelan. Es de una manera retrospectiva como juzgamos si nuestro conglomerado aleatorio tiene éxito como nadador o como volador. Supongamos que acordamos al juzgar un éxito llamarlo X y dejar abierto exactamente lo que es X hasta que hayamos realizado la experiencia de mezclar las células. El conjunto de células reunidas al azar podría resultar ser un eficiente excavador, como un topo, o un eficiente trepador, como un mono. Podría ser bueno, muy bueno, practicando windsurfing y recogiendo restos de trapos viejos o caminando en círculos decrecientes hasta desaparecer. La lista podría seguir indefinidamente o no. Si la lista pudiese seguir indefinidamente, mi hipotético filósofo podría tener un argumento. Si no importa cómo mezclemos la materia de una forma aleatoria, puede decirse a menudo que el conjunto resultante, contemplado retrospectivamente, es bueno para alguna actividad. Entonces, podría decirse que mentí sobre la golondrina y la ballena, pero los biólogos pueden ser mucho más específicos sobre lo que constituye el ser bueno para alguna actividad. El requerimiento mínimo para que reconozcamos que un objeto es un animal o una planta es que pueda realizar una actividad viva de cualquier tipo, más exactamente que él, o por lo menos algunos miembros de su especie, vivan lo suficiente para reproducirse. Es cierto que hay bastantes maneras de expresar una vida: volar, nadar, columpiarse entre los árboles, etc. Pero a pesar de las numerosas formas que hay de estar vivo, lo cierto es que hay muchísimas más de estar muerto, o mejor dicho, de estar no vivo. Pueden mezclarse células al azar una y otra vez durante miles de millones de años y no se producirá una sola vez un conjunto que vuele o nade o excave o corra o desarrolle alguna actividad, aunque sea mal, que pueda interpretarse como mantenerse vivo. Este ha sido un argumento bastante largo y extenso, y es el momento de acordarnos de cómo entramos a él. Estábamos buscando una forma precisa de expresar el significado de lo que queríamos decir cuando nos referimos a algo como complejo. Estábamos tratando de apuntar que tienen en común los seres humanos, los topos, los gusanos, los aeroplanos y los relojes entre sí, pero no con el requesón o el Mont Blanc o la luna. La respuesta a la que hemos llegado es que las cosas complejas tienen alguna cualidad que puede ser especificada de antemano, que es muy poco probable que haya sido adquirida solo por azar. En el caso de las cosas vivas, la cualidad que se especifica de antemano es, en cierto sentido, una habilidad, bien sea una habilidad en algo concreto como volar, reproduciendo la admiración de los ingenieros aeronáuticos, o una habilidad para hacer algo más general, como evitar la muerte o propagar genes mediante la reproducción.
Evitar la muerte es algo en lo que hay que estar trabajando continuamente, abandonado a su suerte. Y esto es lo que sucede cuando muere. El cuerpo tiende a revertir a un estado de equilibrio con su medio ambiente. Si se mide algún parámetro como la temperatura, la acidez, el contenido de agua o el potencial eléctrico en un cuerpo vivo, se encontrará que es marcadamente distinto del que corresponde al medio ambiente. Nuestros cuerpos, por ejemplo, están más calientes que nuestro medio circundante y en climas fríos tienen que trabajar duro para mantener esta diferencia. Cuando morimos, el cuerpo cesa en su actividad. La diferencia de temperatura comienza a desaparecer y terminamos a la misma temperatura que nuestro medio circundante. No todos los animales trabajan tanto para evitar que se restablezca un equilibrio con la temperatura ambiente, pero todos realizan algún trabajo equiparable. Por ejemplo, en un ambiente seco, los animales y las plantas trabajan para conservar el contenido líquido de sus células, en contra de la tendencia natural del agua a fluir fuera de ellas hacia el mundo exterior seco. Si fallan, mueren. En términos más generales, si los seres vivos no trabajan activamente para prevenirlo, se fundirían con su medio circundante y dejarían de existir como seres autónomos. Esto es lo que sucede cuando mueren. Con excepción de las máquinas artificiales, que ya hemos acordado en contarlas como seres vivos honorarios, los seres no vivos no trabajan en ese sentido. Aceptan las fuerzas que tienden a situarlos en equilibrio con su medio ambiente. El Mont Blanc con seguridad ha existido desde hace mucho tiempo y probablemente existirá todavía más, pero no se esfuerza para seguir existiendo. Cuando una roca se deposita por influencia de la gravedad, permanece allí. No hay que realizar ningún trabajo para que se mantenga en su sitio. El Mont Blanc existe y continuará existiendo hasta que se consuma o hasta que un terremoto lo derribe. No toma medidas para reparar el desgaste o para ponerse derecho cuando lo derriban, como lo hace un organismo vivo. Simplemente obedece las leyes ordinarias de la física. Entonces, ¿hay que negar que los seres vivos obedecen a las leyes de la física? Ciertamente no. No hay razón para pensar que las leyes de la física sean violadas en los seres vivos. No hay nada sobrenatural, ninguna fuerza vital que rivalice con las fuerzas fundamentales de la física. Es solo que si tratamos de utilizar las leyes físicas de forma inocente para comprender el comportamiento de un organismo vivo entero, encontraremos que no podremos ir muy lejos. Un cuerpo es una cosa compleja con muchas partes constituyentes y para comprender su comportamiento hay que aplicar las leyes de la física a cada una de sus partes, no al conjunto. El comportamiento del organismo surgirá entonces como un todo, como consecuencia de la interacción entre sus partes. Consideremos las leyes del movimiento, por ejemplo, si arrojamos un pájaro muerto al aire, describirá una graciosa parábola exactamente como enseñan los libros de física y después caerá al suelo y permanecerá allí. Se comporta como debería hacerlo un cuerpo sólido con una masa
y una resistencia al aire determinadas. Pero si lanzamos un pájaro vivo al aire, no describirá una parábola y caerá al suelo. Volará lejos y puede que no toque tierra en este lado de la frontera. La razón es que tiene músculos que trabajan para vencer la gravedad y otras fuerzas que actúan sobre todo el cuerpo. Las leyes de la física están siendo obedecidas en cada una de sus células musculares. El resultado es que los músculos mueven a las alas de forma que el pájaro permanece en lo alto. El pájaro no está violando la ley de la gravedad, está siendo atraído constantemente hacia abajo, pero sus alas realizan un trabajo activo, obedeciendo a las leyes de la física en sus músculos para mantenerse en lo alto, a pesar de la fuerza de gravedad. Pensaríamos que está desafiando una ley física si fuésemos lo suficientemente ingenuos como para tratarlo como un trozo de materia sin estructura, con una masa o una resistencia al aire determinadas. Solo cuando recordamos que tiene muchas partes internas que obedecen a su nivel todas las leyes de la física, comprendemos el comportamiento de todo el cuerpo. Esto es, por supuesto, una peculiaridad de los seres vivos. Se aplica a todas las máquinas hechas por el hombre y potencialmente se aplica a cualquier objeto complejo con muchas partes. Lo expuesto me conduce al tema final que quiero discutir con este filosófico capítulo. El problema de lo que entiendo por explicación. Hemos visto lo que quiero significar al decir cosa compleja, pero ¿qué clase de explicación nos dejaría satisfecho si nos preguntásemos cómo funciona una máquina compleja o un organismo vivo? La respuesta es aquella a la que llegamos en el párrafo anterior. Si deseamos comprender cómo funciona una máquina o un organismo vivo, observaremos sus componentes y preguntaremos cómo actúan entre sí. Si hay alguna cosa compleja que no entendamos aún, podremos llegar a comprenderla en términos de partes más simples que ya comprendamos. Si preguntase a un ingeniero cómo funciona una máquina a vapor, tengo una idea clara del tipo de respuesta que me dejaría satisfecho. Como Julian Huxley, no me impresionaría si el ingeniero me dijese que está propulsada por una fuerza locomotriz, y si comenzara a aburrirme diciéndome que el conjunto es mayor que la suma de las partes, le interrumpiría. Eso no me importa, dígame solo cómo trabaja. Lo que me gustaría escuchar es algo sobre cómo actúa entre sí las piezas para producir el funcionamiento de la máquina en su conjunto. Estaría dispuesto en principio a aceptar una explicación en términos de subcomponentes bastante grandes, cuya estructura y funcionamiento interno pudieran ser bastante complejos y quizá no tener todavía explicación. Las unidades de una explicación inicialmente satisfactoria podrían tener nombres como fogón, caldera, cilindro, pistón, control del vapor. El ingeniero podría confirmar en principio, sin dar una explicación, lo que hace cada una de estas unidades. Aceptaría esto por el momento sin preguntar cómo realiza cada unidad su trabajo en particular, cómo cada unidad realiza un trabajo concreto. Podría comprender entonces
cómo actúan entre sí para hacer que se mueva la máquina en su conjunto. Por supuesto, también puedo preguntar cómo trabaja cada una de las piezas después de aceptar el hecho de que el control de vapor regula el flujo de vapor, y habiéndolo utilizado para comprender el comportamiento de toda máquina, puedo dirigir mi curiosidad hacia el propio control de vapor. Quiero comprender ahora cómo realiza su propio trabajo en términos de sus piezas internas. Hay una jerarquía de subcomponentes dentro de los componentes. Nosotros explicamos la conducta de un componente a un nivel determinado en términos de interacciones entre subcomponentes cuya propia organización interna se da por supuesta. Por el momento, seguimos nuestro viaje jerárquico descendente hasta que llegamos a unidades tan simples que para nuestros propósitos no sentimos necesidad de seguir preguntando. Correcta o erróneamente, por ejemplo, la mayoría de nosotros nos sentimos satisfechos con nuestros conocimientos sobre las propiedades de las barras rígidas de hierro y estamos dispuestos a utilizarlas como unidades de explicación de máquinas más complejas de las que forman parte. Los físicos naturalmente no dan por supuestas las propiedades de las barras de hierro. Preguntan por qué son rígidas y continúan descendiendo algunos escalones más hasta llegar a las partículas elementales y los quarks. Pero la vida es demasiado corta para que la mayoría de nosotros sigamos su camino. En cualquier nivel determinado de una organización compleja puede conseguirse explicaciones normalmente satisfactorias, descendiendo 1 o 2 escalones desde nuestro nivel inicial, pero no más. El comportamiento de un motor de coche se explica en términos de cilindros, carburadores y bujías. Es cierto que cada uno de estos componentes descansa en lo alto de una pirámide de explicaciones a niveles inferiores, pero si me preguntan cómo funciona un motor de coche, la gente pensaría que soy algo sofisticado si contestara en términos de las leyes de Newton o de las leyes termodinámicas, y completamente oscurantista si contestara en términos de partículas fundamentales. Sin duda, es cierto que en el fondo el comportamiento de un motor de automóvil se explica en términos de interacciones entre partículas fundamentales, pero resulta mucho más útil hacerlo en términos de interacciones entre pistones, cilindros y bujías. Punto y aparte. Continuaremos.